Hola, ¿qué tal, pichurrines y pichurrinas? ¿Cómo estáis? Bienvenidos aquí al estudio de Anka el Orgaz. Bueno, vamos con nebras de la taza. Por poner un poco en contexto, gracias a Soren, por supuesto, me ha mandado el vial y la fotografía correspondiente de que es cierto de que posee la botella. Vamos, no hace falta, no tengo ninguna duda. No hace falta soplar. No hace falta soplar. Huele súper rico. Yo tengo que hacer una consideración inicial antes de nada. Él mismo me dijo que se entendía estas nebras de la taza. Los voy a leer, digo, a ver si estoy metiendo la pata. No, estoy diciendo estupendísimamente bien. A Eilish de Billie Eilish. Yo, a ver, no la he probado, no sé hasta qué punto puede parecerse o dejarse de parecer, pero me parece un poco extraño que puestos a clonar algo se pongan a clonar un perfume de una celebrity. Me resulta muy extraño. Hombre, imposibles no hay, porque no hay imposibles. Entonces, voy a partir de la base de que como no conozco Eilish de Billie Eilish, no la puedo poner en contexto en absoluto con respecto al supuesto parecido que pudiera tener. Tengo dudas que igual se me pueden despejar en el acto, en el momento que alguien me diga: yo tengo Eilish, he probado nebras y Clincalan-Clun bocatas de atún, ¿vale? Entonces, si alguien lo tiene ambos dos, que me diga hasta qué punto es parecido, porque me resulta muy extraño. O sea, yo tengo una empresa de perfumería que se dedica a hacer inspiraciones, y a lo último que tiro es a hacerle una inspiración a Eilish de Billie Eilish. Lo siento, tal cual lo digo, es que me está saliendo del corazón, de my heart. Así que vamos por ahí. Venga, atendiendo a esto, vamos con las notas de salida, corazón y fondo declaradas por la firma. Bayas rojas y mandarina en la salida. Vainilla, cacao y rosa en el corazón. Azúcar, tonka, almizcle y ámbar en el fondo. ¿Qué vamos a tener al principio y nada más a atomizar? Me la voy a estar reaplicar de nuevo otra vez, y es más, voy a coger y me pillo un secantico y la atomizo en el secante y vuelvo a poner aquí otra aplicación. Es una fragancia que pica mucho en la salida. Me refiero a que genera picor, te pica en la nariz. Y bayas rojas. ¿Esto por qué puede venir? No creo que este tipo de picor en nariz que genera sea debido precisamente a la pimienta. Creo que es debido a que han metido aldehídos. Entonces, al llevar aldehídos se genera este tipo de picor, que es un picor especial. No es el mismo picor que te puede generar la pimienta. Es un picor como más invasivo. La pimienta es invasiva ya de por sí, ¿no? Pero en perfumería, cuando se utilizan los aldehídos, son más invasivos que el propio extracto, aceite, la pimienta empleada, que también te genera ese pica pica nasal. Aquí tenemos un pica pica a costa de los aldehídos. Bueno, también hay que sumarle que efectivamente, nada más atomizar, tenemos frutos rojos. Se sienten muchísimo esas bayas rojas. O sea, tenemos unas frutas del bosque absolutamente brutales. ¿En combinación con la mandarina? Pues sí, posiblemente, porque viene declarado por parte de la firma. Pero yo no le siento la mandarina. Creo que realmente el protagonista total y absoluto en las notas de salida son los antioxidantes de las bayas, de los frutos del bosque, que es lo que se siente. Frutos del bosque. Cuidado, también tengo que decirlo, es una fragancia que es absolutamente unisex. Esta nebra se la puede poner todo kiski sin ningún tipo de problema, y además, avanzando, no tiene edad. Se lo puede poner desde la persona, bueno, estoy diciendo persona más pequeñita, no, pero a partir de unos 15 añicos y tal, con el tonteo para arriba, las hormonas de unos y de los otros o de las otras, perfecto, no hay ningún tipo de problema. No tiene edad, no es algo que digas, no es que es una fragancia muy hecha, muy para personas ya más adultas y tal. No hay problema, aquí tampoco hay edad. Venga, las notas de salida las apartamos, vamos con las de corazón. Vainilla, cacao y rosa. Como anteriormente ya he presentado también vídeos con cacao negro, pero mezclados con leche, tengo que deciros que aquí el cacao no es tan potente ni tan imperante como en la presentada anteriormente, ni por asomo. Todo lo contrario. Aquí tenemos un cacao que le da más
sustento a lo que es la rosa y la vainilla, sí que se siente el cacao, porque se siente el cacao, pero es que tenemos un empolvamiento dentro de lo que es la propia fragancia. Es un cacao, vamos a afinar un poco más. Podríamos decir que es un cacao atalcado gracias a la rosa, ligeramente endulzado por la vainilla, que tiene determinados toques lactónicos para hacer mucho más agradable todo lo que es la composición en las notas de fondo, y sigue jugándose también con lo que son las notas de salida de los frutos rojos, porque se sigue oliendo durante bastante tiempo. Ahora entraré, como he dicho lo del tiempo, en las duraciones, pero vamos a las notas de fondo porque son un gran clásico dentro de la perfumería. Aquí no hay ningún tipo de nada, es realmente una fragancia dulce que se ambara, se vuelve súper cremosa en el secado, no salen maderas aparentemente por ningún sitio. Efectivamente yo creo que sí que están en la propia formulación, pero no salen esas maderas ahí como sintiendo, no se siente ni kayak, ni cedro, ni nada, que están seguro, segurísimo, pero es más un compendio cremoso al final, sin llegar a ser un gourmand absoluto, ¿eh? Ojito, cuidado, porque no os penséis que tenemos entre manos, porque tenga las notas de salida, las notas de corazón, sea muy gourmand. En el fondo, cuando desarrolla la fragancia, no tenemos ese touch de un gourmand al 100%. Tenemos un equilibrio entre algo que puede ser comestible y algo que no. Y que además se vuelve cremoso ambarado, que es ahí donde está el juego de todo esto. Recordad que luego también la nota de fondo lleva un refuerzo de tonka. Voy a beber agua porque menudo speech. A todo esto habría que sumarle el tono de azúcar declarado en las notas de fondo, pero vuelvo a repetir, tampoco es meramente presencial, no es algo que sientas ahí, que huelas, digas, no es que está dulce, no, creo que realmente lo que hace es que le da más potencia a esa sensación cremosa, dulce, ambarada, pero realmente cuando tienes ya, vamos a los tiempos, sí, vamos a los tiempos, a mí me supera las 10 horas, me las supera. Recuerdo, por favor, que esto es una máxima últimamente en los vídeos, la gente se queja de los rendimientos, pero es que de verdad estoy convencido de que el problema básico es un problema de higiene, perdonadme lo que estoy diciendo, pero es así, es un problema de higiene y de hidratación intensiva. Me da igual el tipo de piel que se tenga, si se tiene una piel seca, mixta, grasa, me da igual, las pieles, sean del tipo que sea, utilizan hidratantes para tener su hidratación correspondiente dependiendo del tipo de piel. Entonces, máxima hidratación y una buena higiene. De vez en cuando, y es bueno, yo aconsejo un peeling semanal. Os cogéis una bolsa de sal de Anca el Mercadona, el Lidl, el Aldi, yo que sé, el Walmart, dependiendo de dónde seáis, una bolsa de sal y os la frotáis en la bañera, en la ducha, por todo vuestro cuerpo serrano. Si llegáis al tema de la espalda es muy fácil, porque en el Amazon, y además lo pienso poner como enlace asociado, hay unos rascadores de espalda que te mueres para frotar. Y taca, 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 taca por la espalda. Yo sé que la espalda es un sitio conflictivo donde no se puede llegar a todos los rincones. Hidratación, hidratación. Y ajustaros a vuestro tipo de piel. Si alguien tiene algún tipo de problema cutáneo, donde tiene que ir es al dermatólogo, es decir, a los médicos, que para eso están. No a esta gente que dice, hoy te recomiendo... No, vais al médico, que para eso han estudiado una carrera aquí en España de más de 5 años, con diferencia. Y si es espacialidad, porque encima es dermatólogo, ya te pueden morir, porque se ponen a trabajar ya muy mayores ellos. Nota de humor. Entiendo que Nebra es una fragancia sumamente juvenil, no hay ningún tipo de problema, lo he dicho al principio, con el espectro de las edades. Me gusta hasta incluso para la gente madura, sin ningún problema, pero la confiero de cara a usarla por un hombre, una fragancia plenamente sport. No me gusta para vestir con traje. A una mujer que se la ponga donde le venga en gana, como le venga en gana, sin problemas. Pero en un tío, esto en un traje chirría. Donde mola mucho es llevándotelo con un chándal, unos tejanos, mira lo que estoy diciendo, un chándal, madre mía. Unos tejanos, unos popelines, yo que sé, cualquier tipo de pantalón, pero sport, con una camiseta, con un polo, con una camisica, remangadico, tal, bien. Ahí sí, pero con traje no, chirría demasiado porque salen los tonos frutales, aguantan un montón y en secante los tonos frutales y los tonos dulces se ven muchísimo más potenciados. Así que imaginaros que si en un secante
Esto salen los frutos rojos bastante y lo que es el tema gourmand con el cacao, porque se potencia. En la ropa ni os cuento. Así que en los tíos me gusta Sport. After Gym, pues sí, ¿por qué no? ¿Por qué no? Si es vuestro gusto, para adelante. No me parece en absoluto que sea una fragancia que casa por lo menos en cuanto a un hombre con un traje. Olvidaros de los trajes. Bodas, bautizos y comuniones. Bien, aquí tenemos otro caballo de batalla. Para las mujeres me encanta, sin ningún tipo de problema. Es muy versátil. Aquí sí que le doy versatilidad. Mañana, tarde, noche, que no lo he dicho. Me da exactamente igual si es primavera, otoño, invierno. Es potente, pero se equilibra. No agobia. No es una fragancia agobiante para el verano. Te la puedes poner porque además tiene ese punto que es muy guay, que te da mucho rollito. Es una fragancia con mucho rollo. Entonces, bodas, bautizos y comuniones, las mujeres a tope con ellas. Los tíos, como he dicho, si vais con traje, olvidaros. Olvidaros, esto con un traje no pega. Si vais a una boda y vais informales, una boda en la playa, en el campo, esto que se hacen los templets, estas cosas tan bonitas y tan graciosas y tan saladas, pues entonces, si vais informales, sí. Si vais con traje, no, porque no pega ni con mocos. Pues francamente, yo creo que estaría todo dicho. Bodas, bautizos, comuniones... estela proyección, señoras y señores. Tenemos 2 metros de estela, 2 metros de proyección durante aproximadamente 3 horas. Es muy monstruito, ¿eh? Esta de aquí es muy monstruito. Luego se va retrayendo poquito a poco y supera las 10. Así que no hay más chimpunes. Me gusta mucho, vuelvo a repetirme, porque en este punto sí que me ha apasionado. Es el rollo que sea absolutamente versátil. Un tío se lo puede poner cuando le venga en gana, mañana, tarde, noche, no hay problema. Pero siempre y cuando con el tema de que Sport. Que ahí es donde se va a lucir de verdad. Traje no. Por lo menos desde mi punto de vista, carca. Creo que un tío oliendo a frutos, aunque luego se vaya pasando y se vaya tornando ambarada... Ay, con un traje no me gusta, chicos. Bueno, entonces, creo que realmente estaría todo dicho. No hay que darle más vueltas, no me tengo que redundar, no me tengo que repetir, salvo deciros que como sé que hay gente que efectivamente no les ha gustado este vídeo, pues ya sabéis, un dislike, un comentario insultando y yo que hago así, ¡placa! Y os mando al pozo con la niña es de Rin, ¿no? Sí, con la niña de Rin, esa que lleva los pelos para adelante. Ya le daba yo a la niña, para el pelo. ¡Ay, qué marrana! También le daba y le frotaba. ¡Ay, para sacarle brillo y lustre a ese pelo! Dios mío de mi vida. ¿Tengo por aquí algún champú? No, pero vamos, seguro, porque además tengo que grabar vídeo. O sea que para skincare. Señores míos, señoras mías, si os ha encantado, que yo sí que lo sé, likes, distribución, suscripciones al vídeo y nos vemos próximamente. Que yo este mes estoy dispuesto a darlo todo. ¿Por qué? Porque nos llega la campaña navideña. Estamos en campaña navideña, aunque casi nadie lo quiera reconocer. Y aquí hay que dar el todo por el todo, como Dios manda, que para eso somos youtubers, que ganamos un poquito más, si Dios quiere no pasa nada, en campaña de Navidad. Pero llega diciembre y se nos acaba el chollo. En diciembre nadie se come un guan, por eso luego empezamos a hacer vídeos diarios de estos de mi vida cotidiana, 24 horas y todas estas cosas. ¡Qué agobio! No, ya lo he hecho y he pasado por eso. Yo haré directos. Pichurrines, pichurrinas, que se termina lo que se daba. Que yo siempre al final me tengo que enrollar más que una persiana. Nos vemos enseguida. Siempre agradecido. Auf Wiedersehen, mein Herr. Para